Sefer HaMitzvot, clase 39. Esta semana vamos con la mitzvah, una mitzvah muy importante, como vamos a ver abajo. Mitzvah Aseh, es una mitzvah positiva. Liten, dar. Sedaká, significa sedaká, es justicia. Hay que entender muy bien eso, que relaciona justicia con dar caridad. Sedaká leaní, al pobre. Israel, Sheneemar, al pobre de Israel. En este momento vamos a estudiar solamente que hay que darse de acá a una persona que sea pobre en Israel, que sea la nación de Israel, que significa en todas partes donde haya Israel. Todas las comunidades tienen que tener su sadaká y repartir a la gente de la comunidad, ayudarlos a salir adelante. ¿Y dónde se estudia esto? Se estudia en Dvarim. En Devarim Tetvav. Está escrito el pasuk Ptach Patuch Tiftach et Yadeja. Aquí dice, abrirás tu mano. Abrir la mano. Vidarshu Hazal. Y de ahí estudiaron los Jajamim, Ptach, Tiftach. La repetición de la palabra abrirás la mano 2 veces, abrirás. Está diciendo una cosa muy importante. Afilu kama para mí. Muchas veces tienes que abrir la mano. Muchas veces. Las veces que venga el pobre a pedirte. Y no empezar yo ya te di. No. Veot Neemar, y en otro lugar está escrito, exacta bo, Gier Vetoshav. Y tienes que mantener, la palabra Hazak, fortalecerlo a la persona que te pide, que sea Gier y que sea Toshav. Gier es una persona que era de otra nación y se convirtió al judaísmo y es judío en todo. Con la única diferencia que nos obliga a cumplir mayores condiciones con él. Se lo compara con una viuda y con un huérfano. En otros lugares. Vetoshav. Un Toshav es una persona que vive en Israel, pero que no es judío, no es israelí. Yo estoy hablando del término de antes, no de hoy en día. Hacer como el término de los nombres. Ger Toshav, así se llama, este no es judío, como dije, pero sí cumple las 7 mitzvot de Benei Noach. A ese hay obligación de ayudarlo también porque vive contigo, vive entre ti. Y hay otro pasuk que dice Vejai y Meja, que vive contigo. Entonces todos estos que viven contigo, uno tiene la obligación de darle soporte. Veneemarot, y también está escrito ahí mismo, en el mismo lugar donde se refirieron antes, en Baba Metzia la Metalef, de esta manera. Vejai ajija y meja, y tu hermano que está contigo, y meja, con tu pueblo. Jai vive, ajija es tu hermano. Y Maj es contigo. Todo el que vive contigo, tú tienes que sostenerlo para que no se vaya a caer. Sarich litel lefi mashe raúi leani. Hay que darle lo que el Oni necesita, lo que sea para él cómodo. Por ejemplo, ahí no sé si lo vamos a repetir más adelante, pero había
Hay una halajá que dice que si una persona vivía con comodidad y el Señor perdió su dinero, hay que darle tzedakah hasta que llegue al nivel que estaba antes. Porque no es lo mismo el sufrimiento que una persona que era rico y se hizo pobre que una persona que era normal y se hizo pobre. No es lo mismo. Entonces, eso es lo que se refiere aquí. Raúl leaní, porque ahora es un pobre. Y lo que sea Raúl para él. Raúl significa lo que sea de acuerdo a lo de dónde viene. Belefima shech hacerlo. Y también la tzedakah que hay que dársele es de acuerdo a lo que a él le falta. Hacer. Reim einlo kesut. Si no tiene kesut significa para taparse, para vestirse. También kesut puede ser rasadas. Mejasim o to. Hay que cubrirlo, que significa que hay que darle o la ropa necesaria o dar el dinero para que se compre la ropa necesaria. Uvesha'ar de barim a su ejemplo. Y otro tipo de cosas que él puede necesitar. Hay que saber. Por ejemplo, el Rabbi Shlomo Zalman Oivrach, un sabio muy grande, una vez vino una persona a su casa el día antes de Pesach a preguntar si se podían tomar los 4 vasos que hay que tomar en Pesach en el Seder, si la podía en vez de vino tomar con leche. Bueno, dice la halajá, dice que Shahar Medina, el licor que se toma, lo que se toma en el país, eso se puede. Entonces él dijo, sí se podía, y se fue. Llamó a la señora y le dijo, a este hombre mándale carne a su casa. Y la señora dijo, pero ¿por qué si lo que te vino a preguntar es que si podía tomar 4 vasos de leche, ¿por qué tú le quieres mandar carne? Porque una persona que quiere tomar 4 vasos de leche empieza a decir que no tiene carne para comer en su casa. Por eso va a tomar leche. Entonces le mandó a la señora, y eso era exactamente. Entonces, hay que ser vivo. Cuando un pobre le viene a pedir, uno tiene que aprender a ser adivino y saber lo que realmente el Señor necesita. Pero es muy importante darle lo que necesita. Más adelante va a haber más explicación si Dios quiere. Veim en yad anotenet, y la persona que se le pidió. Todo esto estamos hablando aquí, le pidieron. Y él no tiene. El que da no tiene suficiente como para poder darle lo que él necesita. Afilu ani necesita, y incluso que la persona es un pobre, el que tiene que dar. Im en yadom noten masegeto lo kefi agasato. No entiendo qué pasa aquí. A ver, déjenme, me perdí. Veim en yata noten maseget noten lo kefi asagat yado. Él lo da de acuerdo a lo que él tiene. No puede dar más de lo que él puede. Recuerde que también el que da tiene que mantener a su familia. Pero uno no puede ponerse así a sacar las cuentas en grande. Bueno, mi hijo, tengo que comprarle un buen carro y no sé qué. No, eso no. Digamos para vivir, como se vive, los gastos extras que tiene gente que tiene bastante dinero no los puede contar para no darle al pobre, de acuerdo a lo que necesita. Pero si realmente no le alcanza para dar a otro, tiene que darle algo siempre hay que dar, algo significativo, no darle una moneda. Beafilo ani, un pobre, la palabra pobre es ani, imain, afilo ani, a mitparnes mina sedaká. Incluso una persona pobre que él vive de sedakot, tiene familias que le dan dinero, o él tiene que salir a la calle a las casas de los yudí, me pide dinero, o los negocios y pide dinero para vivir y le dan, y con eso él vive. Hayab liten sedaká leajer. Él también tiene la obligación de dar sedaká. La sedaká es una misma enorme. Y vamos a explicar después. Ani. Shehu karov
¿Qué significa que ahora es pariente? Kodem le koladam. Uno tiene un pariente pobre, uno tiene que darle a él primero que le da los otros. Pobres, beitó, kodmin, ani, iro. Las personas que son de su casa, que son de su familia, que su familia y que necesitan ayuda, ellos hay que darle ellos antes de lo que se le da a de su ciudad, a los pobres de su ciudad. Anei iro, los pobres de la ciudad están antes de los pobres de otra ciudad. Sheneemar, le ajija, le anieja, le vioneja, de arceja. Aquí están divididos en categorías. Pobre, tu hermano, tu pobre, e vioneja, ve arceja. Vioneja parece que se refiere aquí a los pobres de tu ciudad, para un orden. También hay el Rabad, escuché una vez de él, que dijo que la palabra aní era más pobre que un evión, era más pobre que un aní. Un aní es una persona que tiene oné de la palabra oné, que significa oné, significa responde. En cambio, un evión es de la palabra even, la palabra even es piedra. Una piedra ni siquiera hablar puede. Pero puede ser también que un aní habla porque él tiene necesidad y está acostumbrado a hablar, pero un evión no habla ni pide porque le da pena, porque están una persona de un nivel que nunca se había atrevido a pedir. No, también hay que dar. Hay que saber, eso ahí uno ya tiene que usar su cabeza para poder distinguir qué tipo de pobre es. De kol arroé ani, y cada vez que alguien que ve un pobre, me bakesh, de Elim, no, una persona que ve un pobre y uno se camina más rápido para que no lo pille, o que se cruza de calle para no topárselo, está pecando. Lo natanlo sedaká vitel misvá hace. Él hizo un pecado que significa que no cumplió la misvá que Hashem le puso por delante. Kodmin le anié ir a Jeret Sheneemar. Perdón. La anié iro, los pobres de su ciudad están primero que los pobres de otra ciudad. ¿Y dónde está escrito? Le ajija, le anieja. No, eso ya lo di, ya lo vimos, perdón. Entonces ahí él perdió una opción. Este se llama, si una persona se esconde de un aní, eso significa que esta persona pecó. Porque uno tiene que enfrentarla y darle, como dijimos, de acuerdo a sus opciones. Pero nadie debe empezar a darse el gusto de decir, no, yo no puedo. Si uno tiene dinero, tiene que dar. Es obligación de dar. Y lo único que le va a traer es bendición a él. Y yo, en la próxima clase, les voy a explicar varios ejemplitos muy asombrosos con esto de la sedaká. Veko la roé ani mevakesh ve'elim einav mimeno lo natan lo sedaká. Lo natan lo sedaká vitel hace. Eso es lo que acabamos de ver. Ve'avar al lotase. Y también peca doble que no cumplió la misma positiva, y además tuvo una negativa, que se la vamos a ver cuando estudiemos las mismas lotase. Esto haberá jamuray, esto es un pecado muy, muy terrible, esto de arrancarse de los janim y no darle. Him meot, venikra, belial, joté, berrashá. Digamos, está escrito a él una persona que es muy mala, es pecador y es malo. Umehayevim anu, y nosotros estamos obligados, le Isaer, ben misvah sadaká, yoter mikol misvot aseh.
La mitzvah tzedakah tenemos que tener tanto cuidado de que se nos pase algo. Mucho cuidado, porque la mitzvah hay que tener más cuidado que todas, porque nuestro instinto nos hace que no queremos dar. Hay mucha gente que cuando uno le pide, incluso para cosas, para organizaciones, es como que si uno lo quisiera matar. Y una vez en un país, alguien que yo conocía, pero era mayor que yo, mucho mayor que yo, un señor de mucha fortuna. Este señor le fui a pedir. Y estuvo sentado 1 hora, 2 horas. Y para acá, pero finalmente lo rinconé y ya, no le quedó otra que darme. Y se paró, abrió la caja fuerte abrió, metió la mano y sacó un billete de $100. Claro, uno puede pensar $100 mucha plata, sí, pero no para que darle un show de 2 horas y además tenerlo escondido en la caja fuerte y todo el teatro que hizo. Hay gente que les cuesta, es como que uno le está quitando el alma. Por eso esa gente, si alguno me escucha que tiene ese problema, o tiene que acostumbrarse a dar esa alegría. Y dar, finalmente, vamos a hablar después, no ahora, salva la vida, como muchos casos que hay, y les voy a explicar por qué dar es como llevar un corbán, asombroso. Simán, Sheasedaka, Simán, Lesera, Abraham. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado de dar? Porque si los descendientes de Abraham son buenos para dar, como ha habido muchos casos que se ha demostrado eso, que había uno que no le gustaba dar y los jajamim lo revisaron y no era descendiente de Abraham vino. Ven quise Israel y no está la silla de Israel mitkavenen bedat האמת עומדים אלא בסדקה שנאמר ציון משפט תפדה ושביה בסדקה. Con esto, la shivia significa, quiero decir que shivia, shivui significa que con lo que vi antes que eran conquistados. Con esto la gente era conquistada. Y con esto vamos a volver la semana que viene, porque está ya, vamos a necesitar más tiempo para poder explicar esto. Y Besat Hashem, la semana que viene, la clase que viene, que va a ser durante la semana. Hoy es domingo, lo más probable que logre grabarla el miércoles, pero estoy un poco ocupado el miércoles, pero Besat Hashem vamos a ver cómo lo hacemos. Que Hashem los bendiga, que sigan estudiando. Estas clases de la Mitzvot hay que repetirlas, porque uno tiene que haberse metido adentro de uno mismo. Tenemos que meternos entero, toda la Torah adentro, cambiar el programa Goy que tenemos todo y transformarlo conformarnos con que nuestro programa sea el programa que nos dio la Torah. Amén, y que tengamos mucha alegría en la luna de Rabbi Shimon Bar Yochai, y que tengamos el zhut de, nosotros acostumbramos a prender una vela nomás, no hacer fogatas, prendemos una vela grande en la casa, con aceite de oliva, cantamos las canciones que tenemos que salen los Sedurim, Rabbi Shimon Bar Yochai, y después estudiamos Leilui Shmato, Rabbi Shimon Bar Yochai. Eso es lo que hacemos, y con eso, después de eso, seguimos con nuestro estudio habitual. Brajá en todo lo que hagamos.